Recuerden que solamente en el feto, ¿no es cierto?, hay comunicación interatrial por el fenómeno de circulación que se da a nivel de esa estructura. Y dijimos también, ¿no es cierto?, que este corazón tenía externamente, ¿no es cierto?, si lo sacamos del saquito fibroso que es el pericardio, ¿cierto?, fibroso, vamos a ver que tiene una capa externa que es el epicardio, que es parte del pericardio seroso, ¿cierto? Está toda esta parte que estamos viendo nosotros aquí, que es la parte muscular, que es el miocardio, y tapizando todas las cavidades internamente teníamos el endocardio. Entonces, y de él, ¿cierto?, del ventrículo derecho se originaba el tronco pulmonar, que lo estamos viendo ahí, ¿cierto?, con su respectiva válvula, y del izquierdo se origina la aorta, también con su respectiva válvula en su inicio. Entonces, y todos los elementos, ¿no es cierto?, valvulares, que son estas válvulas, ¿no es cierto?, que están entre atrio y ventrículo y en el origen de estos grandes vasos, están rodeados por un anillo fibroso, ¿no es cierto?, que es considerado como el esqueleto del corazón. Entonces tenemos 4 anillos fibrosos, se fijan, uno en relación con el tronco pulmonar, otro en relación con la aorta, y los otros 2, ¿no es cierto?, en relación con la bicúspide y en relación con la tricúspide. Ahí vemos las válvulas que presentan cada uno de ellos, ¿cierto? Y aquí, ¿no es cierto?, hay un especiamiento fibroso también en relación a estos anillos, que son el trígono izquierdo, que lo vemos ahí, ¿no es cierto?, y el trígono derecho, que lo vemos a la derecha ahí del ósteo de la aorta. Se fijan entonces, las válvulas se fijan ahí, a estos anillos, y también ustedes ven ahí cómo van fijándose las fibras musculares del corazón a nivel de esas válvulas. Ahora, nuestro corazón también, fíjense ustedes que tiene un sistema de conducción propio, por eso late, ¿cierto?, tiene autonomía. Bueno, cuando el corazón está en diástole, eso quiere decir que cuando el corazón se está llenando, ¿cierto?, de sangre, se abren las válvulas atrioventriculares. Aquí las vemos abiertas y se cierran la del tronco pulmonar y la de la aorta, ¿se fijan? Y aquí lo vemos nuevamente. Recuerden ahí, miren que las primeras colaterales de la aorta son estas arterias que son las arterias coronarias. Aquí la vemos, ¿cierto? Coronaria derecha, coronaria izquierda. Aquí tenemos, ¿no es cierto? Esto significa que el corazón está en diástole. Cuando el corazón está en sístole, o sea, se ha contraído para expulsar la sangre hacia el resto de la estructura, se cierran las valvas atrioventriculares y se abre, ¿cierto?, la del tronco pulmonar y la de la aorta. En el origen de la aorta, ¿cierto?, teníamos las válvulas semilunares, aquí están representadas, se fijan, miren que son como unos niditos de paloma, que tienen un margen adherente, lógicamente, y un margen libre, y en ese margen libre tiene un especiamiento que se llama nódulo, eso de ahí es el nódulo. Y ahí ven, se fijan, en esos recesos están los ósteos de las arterias coronarias, derecha e izquierda. Estos nódulos sirven para que el cierre sea perfecto, ¿cierto?, de la valva. Veamos, miren aquí, la valva tricúspide. ¿Se fijan por qué es tricúspide? Mira, aquí alcanzamos a ver algo de atrio derecho, en donde están, miren ahí, el ósteo de la vena cava inferior con su válvula, el ósteo del seno coronario con su válvula, ¿cierto? Ahí se ven los músculos pectinados que parten prácticamente la pared de la aurícula del atrio derecho. Y aquí tenemos la valva tricúspide, ¿cierto?, con sus 3 cúspides y los músculos papilares con sus cuerdas tendinosas. ¿Se fijan? Esos más chiquititos son los septales. La bicúspide, de esta forma se ve la bicúspide, miren el grosor del músculo, de la parte muscular del ventrículo izquierdo, ¿se fijan? Y cómo las cuerdas tendinas, recuerden que estas impiden que ésta vuelva hacia el atrio, entonces para que así la sangre no retroceda hacia el atrio, porque el flujo sanguíneo tiene que ser de atrio y ventrículo, ¿no es cierto?, sin posibilidad que vuelva al atrio. Entonces esa función tienen las valvas de impedir ese funcionamiento errático. Nuestro sistema, ¿no es cierto?, nuestro corazón, les decía yo que tiene su automatismo propio y está determinado por, fíjense ustedes aquí, miren, esto es atrio derecho, tenemos
en la desembocadura de la vena cava superior, hacia la derecha, en la pared del atrio derecho, está este nodo, que es el nodo sinoatrial. Ese nodo manda fibras, se fija, por ahí van por las paredes del atrio ahí, manda información a este otro nodo, que es el nodo atrioventricular, que está ahí prácticamente en el tabique interventricular, en la parte alta, en el atrio, prácticamente derecho, sí, ahí en esa zona. Y de ahí, ¿no es cierto?, de este nodo atrioventricular se extiende un fascículo atrioventricular. Se fija, pues está entre atrio y ventrículo ahí. Y de este fascículo emergen, ¿no es cierto?, estos elementos, ese que ve ahí, que es la cruz derecha, se fija, que va por el tabique interatrial, o sea, interventricular, se fija, y de ahí se va a distribuir por toda una red subendocárdica aquí, que es la red subendocárdica de este marcapaso, llevando información, ¿no es cierto?, a todas las células musculares del miocardio. En el lado izquierdo, se fija, perfora ahí el tabique interventricular, esa cruz derecha, la cruz izquierda, y ustedes ven cómo, miren, esa cruz izquierda es mucho más voluminosa que la cruz derecha, ya que recuerden que la pared del ventrículo izquierdo, ¿cierto?, también es más gruesa. Entonces, toda esta red de fibras se extiende bajo el endocardio, ¿no es cierto?, para estimular a todas estas fibras musculares en su contracción. Pero fuera de eso, fuera de tener ese marcapasos que es solamente, ¿no es cierto?, de nuestro corazón, hay el sistema nervioso autónomo, también está encargado de inervar el corazón, ¿no es cierto?, a través del denominado un plexo cardíaco. Y ese plexo cardíaco contiene fibras de tipo simpática y fibras de tipo parasimpática, en donde las fibras simpáticas van a estimular, ¿no es cierto?, el corazón, la contracción, o sea, van a producir taquicardia. Y las fibras parasimpáticas van a volver al corazón, digamos, al latido normal, por lo tanto, producen bradicardia. Y todas esas fibras, miren, van aquí en ese plexo, como dice ahí, plexo cardíaco. La parte simpática de este plexo está determinada por estas fibras que se originan de aquí, de la cadena paravertebral simpática, que está ahí, ¿cierto? Y la parte del parasimpático está dado por este nervio, que es un nervio craneano, que es el nervio vago. ¿Se fijan? Este de aquí nos da el componente parasimpático para formar ese plexo ahí que está en la base del corazón y que estimula, ¿no es cierto? Por esa razón, jóvenes, cuando nosotros tenemos un susto, por ejemplo, hay una descarga adrenérgica, actúa el sistema simpático y nuestro corazón late de tal forma que parece que se va a salir por la boca. ¿Para qué es eso? Para que la sangre fluya rápidamente y llegue mucho oxígeno a los músculos, por ejemplo, y de esa forma pudiéramos escapar, ¿se fijan? Y tener gran capacidad muscular, porque tiene harto oxígeno. Entonces después nuestro sistema, pasado el susto, pasado el estrés, actúa la parte parasimpática, ¿cierto?, a través del vago en este caso, para decirle al corazón, corazón, tranquilízate, vuelve a tu normalidad y empieza a producir, ¿cierto?, bradicardia. Entonces, de esta forma actúa este componente, ¿no es cierto?, que es el plexo cardíaco. Ahora, el corazón lo podemos proyectar, se fijan, en la superficie de nuestro cuerpo, esta anatomía de superficie. Mira, ahí está la papila mamaria izquierda, ahí, ¿no es cierto?, como el ápex del corazón está en relación, ¿no es cierto?, con esta mama, ¿no es cierto? Y por esta zona de aquí es la esternal. Y en la zona esternal ustedes ven todo lo que está dirigido hacia la izquierda, nuestro corazón, siempre ubicado ahí en el mediastino medio. Esto es del Chatain, si es que están mirando el Chatain, y ven, ¿no es cierto?, la ubicación ahí de las valvas. ¿Se fijan? Miren, valva bicúspide, valva mitral, la valva tricúspide, pero hay focos de auscultación de esas valvas. Por ejemplo, miren, esta estructura, ustedes no saben la parte ósea, pero esta estructura de aquí que pertenece al esternón, a este hueso que está aquí, ¿cierto?, el esternón, eso se llama proceso sifoideo. Entonces, en la base de este proceso, que es el proceso sifoideo, el especialista normalmente ausculta el sonido que tiene
la valva tricúspide, ahí, ¿se fijan? Los otros ya son, miren aquí, primero, segundo, tercer espacio intercostal a la derecha, se ausculta la aorta, tercer espacio intercostal al lado izquierdo, se ausculta la pulmonar y aproximadamente en el quinto espacio intercostal de izquierdo también se ausculta la valva mitral o bajo el pezón de la mama izquierda, ahí a ese nivel. Bueno, y aquí tenemos, ¿cierto?, cómo se fijan que prácticamente con el corazón podríamos decir que tenemos dos corazones que están en uno solo, ¿se fijan? Porque el derecho no tiene comunicación aquí con el izquierdo. Bueno, como ustedes, ser futuros docentes, tienen que dejarle claro, ¿cierto?, a sus alumnos que para tener una buena salud, sobre todo de tipo cardíaca, ¿cierto? Imagínense que el flujo sanguíneo, la sangre es la que lleva todos los nutrientes, el oxígeno, las hormonas y todos los elementos a cada una de nuestras células. Por lo tanto, tenemos que tener un buen sistema circulatorio. Y para tener un buen corazón que funcione, ¿no es cierto? Y tener todo nuestro organismo apto para que sea y funcione, digamos, en forma adecuada, tenemos que tener una buena alimentación. Y eso ustedes lo van a estar viendo, ¿cierto?, con las pirámides de alimento, ¿cierto? En que en la base de esta pirámide están todos los alimentos que debemos consumir diariamente, ¿cierto? Y a medida que nos acercamos al ápice de la pirámide, ¿cierto?, están todos los elementos, o sea, todos los alimentos que ojalá no consumiéramos o consumiéramos muy esporádicamente. Eso es todo para que nuestro corazón funcione fantásticamente bien y todo nuestro sistema circulatorio. Bueno, tenemos, fíjense ustedes aquí que voy a detener mi pantalla, jóvenes, para mostrarles aquí, miren, esta es la circulación fetal. ¿Se fijan? Tenemos placenta, cordón umbilical. Recuerden que ahí tenemos dos arterias umbilicales por una vena. La que está en rojito aquí está en la vena porque lleva sangre con oxígeno ahí al embrión. Entonces, en esta circulación prenatal, se fijan aquí, viene llegando la sangre con oxígeno, nutriente aquí, y esta sangre pasa directamente aquí al hígado del feto. Y del hígado del feto la sangre llega por otra venita a la vena cava inferior. Y ustedes saben que la vena cava inferior llega aquí al atrio derecho. Entonces la sangre en el feto va a pasar, ¿se acuerdan?, por el foramen oval que estaba en el tabique interatrial al atrio izquierdo. ¿Se fijan? Pasa un poco también de sangre, ¿no es cierto?, al ventrículo derecho. Porque recuerden que esto tendría que ir por el tronco pulmonar a los pulmones, y como en los pulmones no se produce, ¿no es cierto?, funcionamiento, esta sangre es muy poca y la mayor parte, digamos, pasa acá al atrio izquierdo. Del atrio izquierdo al ventrículo izquierdo aorta, y ahí aorta todo el organismo. ¿Se fijan? Y la sangre vuelve del feto por estas que son las arterias umbilicales a la placenta que la tenemos acá. Y placenta madre, por supuesto. Entonces, después, todos estos elementos, por ejemplo, esta vena umbilical que llega aquí al hígado, se oblitera y queda como ligamento. Esto también se oblitera y queda como ligamento. Se obstruye aquí el tabique interatrial, ¿no es cierto?, y queda como remanente la fosa oval. La sangre que llegó aquí al ventrículo derecho, ¿cierto?, que pasa al tronco pulmonar y de ahí a los pulmones, esa sangre no llega prácticamente a los pulmones, sino que pasa a través de este ducto, que se denomina ducto interatrial, a la aorta. Ese ducto también, ¿no es cierto?, se oblitera en los adultos. Eso ustedes ya lo habían visto, se fijan, en la parte de embriología. Aquí está, miren, placenta, vena umbilical y las arterias umbilicales que llevan la sangre a la placenta. Lo tenemos aquí nuevamente, se fijan, postnatal ya. Se fijan que se obliteraron, miren, las arterias umbilicales, quedaron como ligamentos, y eso también quedó como un ligamento, ¿cierto? La vena umbilical, que es ligamento redondo, después que lo vamos a ver cuando veamos hígado. Ese ligamento venoso también se obliteró, que era la vena que llegaba a la vena cava inferior, y ahí está el ducto arterioso, se fija que también está obliterado, cerrado, eso quiere decir.
y se restablece la circulación del adulto. Bueno, para que nuestro corazón funcione fantásticamente bien, tenemos que tener, ¿cierto?, las paredes del corazón irrigadas. Entonces, perdón, no sé qué dice, niñitos, compartir. Aquí está. Irrigada, ¿cierto?, nuestro corazoncito. ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí. Ya. Sí, profe. Ya, perfecto. No sé dónde quedé, porque no sé qué hice. Hice algo que no debería haber hecho, pero no importa. Nuestro corazón debe ser irrigado, ¿cierto?, por las arterias coronarias. Las arterias coronarias. Y estas arterias coronarias, que se me perdieron por acá, acá están. Son dos, derecha e izquierda. Aquí lo tenemos, ya. Entonces, miren, tenemos aquí nuestro corazón, ¿se fijan? Arteria coronaria derecha, miren, surco, ¿no es cierto?, coronario, por ahí transcurre la coronaria derecha y da como terminal de esta coronaria derecha la arteria interventricular posterior, que la vamos a ver lógicamente en la cara inferior, en el surco interventricular posterior. Esa es su terminal. Y a medida que va transcurriendo, lógicamente, miren, va dando ramas colaterales para ir irrigando el atrio, ¿cierto?, y las paredes del ventrículo. Y da también esta que es más calibrosa, que es la marginal derecha, que es rama de la coronaria derecha. Y tenemos la coronaria izquierda, se fijan, es cortita, muy corta, y enseguida da sus ramas terminales, que es la interventricular anterior, que lógicamente transcurre por el surco interventricular anterior, y la arteria circunfleja, que va por el surco coronario hacia posterior, ¿se fijan? Irrigando ahí también toda la zona por donde va transcurriendo. Esas dos son las arterias que irrigan nuestro corazón. Cuando alguien tiene problemas, ¿no es cierto?, de colesterol alto, ¿cierto?, y que se puede esto ir fijando a las paredes internas de los vasos sanguíneos, puede suceder esto, se fijan, miren, que viene transcurriendo la sangre por un vaso sanguíneo en el corazón, por una de las ramas de las coronarias, y se fijan, miren cómo se va acumulando la grasita ahí. Y por lo tanto, esto se va obstruyendo lentamente hasta que llega un momento que aquí se obstruye totalmente y por lo tanto, miren, esa zona del corazón ahí, si está obstruida, esa ramita, esa arteria, esa zona va a dejar de recibir nutrientes y oxígeno. Por lo tanto, si una célula no tiene ni nutrientes ni oxígeno, ¿no es cierto?, ni puede eliminar sus desechos, por lo tanto, esas células están condenadas a morir. Entonces, ahí es cuando se produce, ¿cierto?, un paro cardíaco, como dicen, ¿no es cierto?, y hay que hacer otro tipo de intervención. El infarto, digamos. Entonces, así como hay un infarto cardíaco, también puede haber, se fijan, un infarto cerebral, en que las arterias cerebrales también se pueden obstruir, ¿cierto?, por estos depósitos de grasa, y lógicamente que si hay una zona del cerebro que no recibe, imagínense, ni oxígeno ni nutrientes, lógicamente, ¿qué pasa con las neuronas que están irrigadas por esa arteria en esa área? Las neuronas se mueren rápidamente, ¿no es cierto?, y se produce lo que es un infarto cerebral. Y lógicamente la lesión va a ser de acuerdo al área de la corteza cerebral en que las neuronas estén destruidas. Si es el área motora, imagínense, el individuo puede quedar sin movilidad. Ahora, la sangre también vuelve al corazón, ¿se fijan? Lógicamente, una vez que llega la sangre a las células del miocardio, digamos, y a todo el corazón, estas células al trabajar eliminan desecho, eliminan hidrocarbónico, y por lo tanto esa sangre tiene que regresar de alguna forma, y lo hace a través de estas venas, que son las venas del corazón, de las cuales la mayor vena del corazón es esta estructura que está aquí en el surco coronario, en su parte posterior, ¿no es cierto?, que es el seno coronario, cuyos afluentes del seno coronario son, miren, esta vena que viene del surco coronario de la parte anterior, que es la cardíaca magna, la oblicua, miren, del atrio izquierdo, ¿se fijan?
esta, la ventricular izquierda posterior, la interventricular posterior, ¿se fijan? Y la cardíaca parva. Magno significa mayor, ¿no es cierto? Miren, ustedes ven que es más grandecita, y parvo o parva significa menor. Se fijan que es menos calibrosa. Entonces, toda la sangre es recogida por estas venitas en última instancia, por el seno coronario, y recuerden que el seno coronario llega ahí a desembocar con la sangre al atrio derecho, ¿cierto? Medial aquí, este es el ósteo de la vena cava inferior, medial ahí a la vena cava inferior, llega el seno coronario. De estas, miren, las venas normalmente, eso lo tienen que haber visto ustedes en la parte histológica, jóvenes, ¿no es cierto? Ven que aquí las venas tienen en el interior, es una característica de las venas, presentan válvulas, ¿se fijan? Que son dependencias del endotelio. Y esas válvulas impiden que la sangre retroceda, ¿ya? Las arterias no presentan válvulas en su interior. Hay variaciones, fíjense ustedes, de las arterias coronarias, que es lo que tiene que tener en consideración normalmente un cirujano. Por ejemplo, miren, la arteria coronaria derecha, ¿se fijan? La terminal de la coronaria derecha era esta, la interventricular posterior, que en este caso, esta interventricular posterior es rama de la circunfleja, que es la rama de la coronaria izquierda. Entonces, esas consideraciones hay que tenerlas, ¿no es cierto? Lógicamente, las personas que tienen relación con la parte cardíaca en la salud. Ustedes también tienen que tener, ¿no es cierto?, nociones de esto para que vean, ¿no es cierto?, porque a lo mejor a alguien le va a preguntar, mire, tuve problemas con mis coronarias porque habían unas variaciones y esas variaciones realmente no influyen en la buena circulación. ¿Ya? Ahora, anatómicamente las arterias, que son las que tenemos que seguir por todo nuestro cuerpo, ¿cierto? Ustedes ya lo saben por histología, que son tubos cilíndricos elásticos, en que la sangre circula centrífugamente, ¿cierto? Centrífugo significa que va de un centro a la periferia. Generalmente son rectilíneas, su diámetro no varía entre dos colaterales. Hay órganos que tienen la capacidad, ¿cierto?, de aumentar de volumen o disminuir su volumen. Entonces, lógicamente, en esos órganos, por ejemplo, las arterias que irrigan esa estructura no puede ser una arteria recta, ¿cierto?, sino que tiene que ser flexuosa. Y de esta forma darle la capacidad, ¿cierto?, para que irrigue de buena manera el órgano. Por ejemplo, tenemos arterias flexuosas. ¿En qué órgano aumenta de tamaño? Por ejemplo, el útero, ¿se fijan? El útero, que es una estructura que mide como 7,5 centímetros en una mujer nulípara. En una mujer que tiene, ¿no es cierto?, que está embarazada, el útero lógicamente aumenta de tamaño mucho, mucho, mucho. Entonces, las arterias uterinas tienen que ser flexuosas para suplir la irrigación de este órgano. Dan ramas colaterales terminales, el número de arterias que irriga un órgano normalmente es variable, habiendo estructuras, órganos que tienen solamente, ¿no es cierto?, una arteria de irrigación, como por ejemplo la arteria renal, ¿ya? Y las arterias siempre, fíjense ustedes, para que vean que yo soy de la teoría creacionista, así que creo que Dios nos hizo y nos hizo fantásticamente bien. Nos hizo, fíjense ustedes, de tal forma que las arterias las puso en la profundidad. Y como dice ahí, ¿no es cierto?, que estas arterias, dicen los anatomistas, presentan filia por los huesos, o sea, se adhieren a los huesos, porque están profundos los huesos, ¿se ve? Y fobia por la piel. Porque si tuviéramos arterias calibrosas cerca de la superficie de la piel, imagínense cualquier accidente, accidente que pudiéramos tener, nos llevaría a la muerte rápidamente, ¿cierto? Porque nos desangraríamos si es que no tenemos asistencia rápida. Las arterias ahora se comunican frecuentemente entre sí y eso se denomina anastomosis, y el nombre de las arterias está dado según el órgano, según la situación, según la pieza que irriga, o sea, eso va a ser la denominación. Mira, aquí tenemos una arteria, se fijan que no perdió su calibre hasta que dio las terminales, que son estas de aquí. Y estas son colaterales, ¿cierto? Pueden ser en la misma dirección, ¿no es cierto? O cuando va la arteria en dirección opuesta al origen,
se denomina arteria recurrente, porque vuelve a su origen. Ahí está. Esto también está en la guía, ¿no es cierto?, para que vean los tipos de anastomosis que hay. El pulso, ¿no es cierto?, qué es lo que es el pulso, el ritmo es la medida de frecuencia cardíaca, el número de veces que el corazón late por minuto. Normalmente es 60, 70 en un adulto, ¿no es cierto?, en un adulto sano. En los niñitos, ¿no es cierto?, el pulso, lógicamente, que es mucho más, y en las guaguitas recién nacidas es mucho más frecuente. Y aquí tenemos una imagen de cómo las arterias, se fijan, miren cómo la aorta se origina ahí del corazón y va dando cada rama menos calibrosa, cada vez rama menos calibrosa, hasta llegar al pulpejo del dedo ahí y a la piel del miembro superior, por ejemplo, o acá en el miembro inferior. Ahí se distribuye, se fijan, como un mapita por todo nuestro organismo. Y aquí tenemos, miren, las coronarias, ¿se acuerdan? La interventricular anterior, rama de la coronaria izquierda. Bien, la estructura que se originaba del ventrículo derecho, ¿cierto? Aquí del cono arterioso, que era esto, es el tronco pulmonar, que es este, que va a llevar esta sangre cargada de anhídrido carbónico a los pulmones, ¿cierto? Es corto este vaso, está anterior ahí al... eso que están viendo ahí es el atrio izquierdo, ¿se fijan? Tiene como 5 centímetros de longitud, 3 centímetros de ancho, ¿se fijan? Y en su origen, lógicamente, que está cubierto por el pericardio. Y de ahí, después de ese corto trayecto, se divide en arteria pulmonar derecha, que va al pulmón derecho, y la arteria pulmonar izquierda, que va al pulmón izquierdo. La arteria pulmonar derecha, ¿se fijan? Esta de aquí es más larga que la izquierda, como lo vemos ahí, ¿no es cierto? Es más gruesa también. ¿Por qué? Porque el pulmón derecho es un poco más grande que el pulmón izquierdo, ¿cierto? Si el pulmón derecho pesa como 600 gramos, el pulmón izquierdo pesa como 500. Entonces, por eso es más calibrosa también esta. Y es más larga porque como el tronco pulmonar se dirige hacia la izquierda, ¿se fijan? Entonces, por esa razón, tiene que llegar acá al pulmón derecho. Esta venita está ubicada, ¿no es cierto?, por posterior a, mira, aquí está la vena cava superior y la aorta, que está aquí cortadita. Posterior a esos vasos está ubicada esta arteria pulmonar. Y llegado al hilo del pulmón, va lógicamente a dar las ramas que son una rama superior y una rama inferior, ahí que van a llegar al lóbulo superior, al lóbulo medio y al lóbulo inferior, ¿ya? La rama pulmonar izquierda es más cortita, se fijan, menos calibrosa, y también llegada al hilo del pulmón va a dar dos, ¿no es cierto?, ramitas, una superior y una inferior, que estas se van dividiendo, se fijan, cada vez en ramos más pequeñitos hasta llegar como capilares a nivel alveolar, y ahí se produce el proceso de hematosis. Y la sangre vuelve nuevamente, ¿cierto?, ahí, cargada de oxígeno ahí, por estas que son las venas pulmonares, se fijan que están pintadas aquí en rojo, las dos izquierdas y las dos derechas. Vuelven ahí al atrio izquierdo. Ese es el recorrido, ¿no es cierto?, de la circulación pulmonar. Bueno, luego tenemos, jóvenes, vamos a seguir a la aorta. Vamos a seguir a la arteria aorta. Aquí tenemos nuestra aorta. Aquí, ¿se fijan? Bien, la aorta. La aorta primero, ¿no es cierto?, tenemos la aorta ascendente, que se dirige un poco hacia la derecha. Luego se curva hacia la izquierda y hacia posterior y forma el arco aórtico. Recuerden que aquí que las dos primeras ramas de la aorta ascendente aquí son las coronarias, ¿cierto? La aorta ascendente no da ramas colaterales, el arco aórtico sí. Da 3 ramas colaterales el arco de la aorta. Hacia la derecha, el tronco brachiocefálico, después tenemos la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Estas 3 ramas colaterales de la aorta son las encargadas, jóvenes, de dar irrigación a la cabeza, al cuello y al miembro superior, ¿ya? Cabeza, cuello y miembro superior. Ahora, sigamos, también hay variaciones, ¿se fijan? Mira, aquí tenemos el tronco brachiocefálico, miren, ese tronco brachiocefálico que está a la derecha del arco aórtico, ¿cierto? Después de un corto trayecto también da la carótida derecha y la subclavia derecha. Entonces ya tenemos, se fijan aquí, en esta imagen, tenemos
subclavia derecha, que está encargada de la irrigación del miembro superior derecho, carótida derecha, que va a estar encargada de la irrigación del cuello y toda la cabeza, ¿cierto? Carótida izquierda y subclavia izquierda. ¿Se fijan? Esto es lo común, lo que representa normalmente la población en general, que es esto de aquí. Se fija, tronco brachiocefálico, carótida derecha, subclavia derecha, subclavia izquierda, carótida izquierda, perdón, subclavia izquierda. Pero pueden haber todas estas variaciones como la tenemos aquí, se fijan, y que no por eso, ¿no es cierto?, va a dejar de ser lo normal, digamos, va a tener un funcionamiento normal. Por ejemplo, en este caso, miren, fuera de tener el tronco brachiocefálico, la carótida izquierda, esta pequeña arteria que se denomina arteria vertebral, se origina normalmente, se fijan ahí, de la subclavia, en ambos lados. Pero en este caso, la vertebral izquierda se origina directamente aquí del arco aórtico. Entonces, en este caso tenemos, miren, tronco brachiocefálico, carótida izquierda, vertebral izquierda y subclavia izquierda. Y hay otras variaciones ahí que se pueden manifestar. Aquí tenemos, miren, una imagen de, se extrajo el corazón de aquí, ¿cierto? Se ve la aorta con su arco, se ven ahí sus colaterales, y aquí tenemos luego este arco aórtico, se fijan, se curva hacia inferior y se continúa con el nombre de aorta torácica, que es esta de aquí. Aquí lo podemos ver en una imagen, miren, aorta ascendente, arco aórtico, aorta descendente o aorta torácica en este caso. Llega como aorta torácica, se fijan, hasta el ósteo del diafragma. Cuando cruza el diafragma, llega a la cavidad abdominal, esta aorta va a pasar a recibir el nombre de aorta abdominal. Entonces tenemos aorta torácica, aorta abdominal. Lo vemos ahí en esta imagen radiológica. Entonces vamos a seguir nosotros las carótidas. Vamos a seguir las carótidas. Las carótidas, se fijan, la carótida común, miren, esta es la carótida común, ahí está emergiendo de ahí, ¿no es cierto? Y aquí de este otro lado. Esta carótida común, fíjense ustedes que nos da colaterales, y se extiende, ¿no es cierto?, desde su origen hasta, con el nombre, ¿no es cierto?, de arteria carótida común, se extiende hasta aquí, miren, vamos a ver a dónde lo vemos aquí, no lo vemos, parece, hasta aquí, miren. Aquí está. Carótida común, se fijan, no da colaterales, forma el paquete neurovascular del cuello aquí, se fijan, y llega aquí, miren, esto es parte de la laringe. Este cartílago de ahí se denomina cartílago tiroide. Entonces llega con el nombre de carótida común hasta el margen superior ahí de este cartílago. Y de ahí da sus ramas terminales, que son la carótida externa, esa de ahí, y la carótida interna, esas dos. Entonces volvamos acá atrás ahora. Aquí las tenemos, miren, se fijan, carótida externa, carótida interna. Estos elementos que ustedes están viendo aquí, ¿no es cierto? A lo mejor si lo ven en el néter, parece que esto es del néter, ¿es cierto? Este es un músculo que se denomina homoyoideo para ver la relación que tiene ahí con la carótida. Y este otro es el digástrico que está esquematizado ahí. Bueno, entonces, esta carótida común, fíjense usted, en su bifurcación, presenta una dilatación aquí que se denomina seno carotidio. Y en ese seno carotidio, en las paredes del seno carotidio, están estos elementos que son varoreceptores. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí hay celulitas, ¿cierto? Que son varoreceptores, o sea, que miden cómo va la presión ahí, ¿no es cierto?, de la sangre en esa zona. Entonces, si hay variación, manden información al encéfalo, el encéfalo vuelve, ¿no es cierto?, a estructuras para que, va con información a estructuras para que controlen esta presión, ¿no es cierto?, y vuelva a la normalidad. También en la bifurcación aquí de la carótida común existe, ¿no es cierto?, como un ovillo de capilares aquí en esta zona que se denomina glomocarotidio. Y ese glomocarotidio presenta quimo o quimioreceptores. ¿Qué quiere decir eso? Que son celulitas que detectan cómo va el pH, ¿no es cierto?, de la sangre en ese momento para ver si está bajo, está alto, ¿no es cierto?, y de esa forma también regular la presión, ¿ya? Eso es a nivel de bifurcación carótida.
Entonces, miren, ahora aquí vemos, esto es vista posterior, miren, esta es una vista posterior. Se supone que aquí a esta altura está la columna cervical. Eso que estamos viendo ahí es faringe. Esto es esófago. Eso que vemos ahí son la glándula tiroides, que está en el cuello, ¿cierto? Bajo el cartílago tiroide, la glándula tiroide. Y a ambos lados, se fijan aquí en relación con lateralmente a la faringe y al esófago, acá tenemos el paquete neurovascular del cuello, que está formado, miren, por la carótida común, el nervio vago y la vena yugular interna. Eso, ¿no es cierto?, es que lo que da irrigación, la arteria, la carótida y la yugular trae la sangre de la cabeza y cuello. ¿Ya? Lo vemos ahí. Bueno, la carótida externa, jóvenes, que aquí la vamos siguiendo, miren, en esta imagen, se extiende, como dice ahí, del borde superior del cartílago tiroides al borde posterior del cuello de la mandíbula. Esto es la mandíbula. Ustedes se pueden tocar ahí la mandíbula, ¿no es cierto?, el borde posterior, vamos a tener ahí, hasta ahí llega la carótida externa. Y ahí da sus ramas terminales, que son esta que vemos aquí, miren, la temporal superficial, y la otra que se dirige al interior de la cara, que se ve poco ahí, que es la arteria maxilar. Entonces, temporal superficial. Si ustedes se toman, miren, les voy a mostrar aquí, aurícula, ¿cierto? La orejita anterior ahí, superior a la orejita aquí, ahí se pueden tomar el pulso de la arteria temporal superficial, que como su nombre lo dice, ¿cierto?, es una arteria superficial. Para que vean, nos hicieron tan bien que tenemos algunos puntos en donde nos podemos tomar el pulso. ¿Se fijan? Ahí, por ejemplo, ahí, si nos ponemos el dedito ahí, podemos tomarnos el pulso a nivel de esta arteria, que es la temporal superficial. Ahora, la carótida externa, que la tenemos aquí nuevamente más en grande, ¿cierto?, da las siguientes ramas colaterales. Recuerden que la carótida externa va a irrigar toda la cabeza, toda la cara, ¿no es cierto?, el cuero cabelludo, la cara por dentro, mientras que la carótida interna va a ir a irrigar todo internamente, como dice, ¿no es cierto?, la cavidad craneana, por lo tanto el encéfalo, ¿ya? Entonces tenemos que, colaterales de la carótida externa, aquí tenemos, miren, la tiroides superior. Se fija, el nombre dice a quién va a irrigar la tiroides superior, a la glándula tiroides, por la parte superior, ¿se fijan? Aquí tenemos la otra arteria que es anterior, la arteria lingual, que irriga la lengua, lógicamente, y la arteria facial, que es esa de ahí más flexuosa, que va a irrigar toda la musculatura de la cara. La podemos incluso tomar, nosotros también se hace superficial aquí, en el margen inferior de la mandíbula. También podemos tomar el pulso ahí de la arteria facial. Eso es por anterior, entonces son ramas tiroides superior, lingual, facial. Estas son las terminales, mire, temporal superficial, maxilar. Y por posterior, esta carótida externa da una muy delgadita y que asciende paralela a la carótida, que es la arteria faringe ascendente, esa de ahí. Va a dar también la arteria que va hacia la parte posterior de la cabeza, que es la occipital, ¿cierto? Y va a dar también esta otra ramita, que es la auricular posterior, que va a irrigar la zona de la oreja, por posterior, aurícula. ¿Se fijan? Esas son sus ramas colaterales. Y las terminales, temporal superficial, maxilar. Y lógicamente esto es bilateral, lógicamente la carótida izquierda, la carótida derecha, la carótida interna derecha, carótida interna izquierda, ¿cierto? Esto, para que vean ustedes, es un corte de cuello, en donde estamos viendo aquí, miren, esta es la glándula tiroides, ¿se fijan? Y aquí está el paquete neurovascular del cuello, ¿se fijan? Envuelto y contenido en una vaina y de tejido conjuntivo. Carótida común, yugular interna y nervio vago. Lo mismo al otro lado. Eso es tráquea, eso es esófago, ¿se fijan? Bueno, y aquí está la columna cervical con la médula en el interior, glándula tiroides. ¿Sí? Todo eso que están ahí por anterior son músculos del cuello, que son denominados músculos infrayoideos. Y ese más grande es un músculo que tenemos en el cuello aquí, que es bilateral aquí también, ¿cierto? Es el esternocleidomastoide, músculo de la nuca por posterior. La arteria maxilar, ¿cierto?, que la terminal de la carótida externa, irriga todo el interior de la cara, los dientes superiores, los dientes inferiores, ¿no es cierto? Amplia distribución por todas las partes profundas, o sea, toda la mucosa de la cavidad oral, la mucosa de la cavidad nasal, a nivel de órbita, ¿no es cierto?,
todo eso está irrigado por esta arteria que es la arteria maxilar. Irriga, como se ve ahí, miren, los dientes superiores, los dientes inferiores, ¿se fijan? Y se origina por detrás del cuello de la mandíbula. Aquí la mandíbula está cortadita, ¿cierto? Y ahí se origina de esa forma. Y de ahí, ¿no es cierto? Aquí, miren, esa estructura que ustedes ven ahí es el poro acústico externo, donde está ubicada, ¿no es cierto?, el ducto auditivo externo. Aquí está la oreja. Y anterior a esto, aquí nosotros tenemos una glándula salival mayor, que es la glándula parótida. Y en el espesor de esa parótida, ¿no es cierto?, como dice, parece, espesor de la parótida, claro, se va originando profundamente esta arteria, que es la arteria maxilar. Y ahí, mire, irriga todo lo que es dientes superiores, como dientes inferiores, paladar, ¿no es cierto?, cavidad oral, toda esa zona de ahí, la mucosa, ¿ya? Y miren, esto es para el estudio de los ¿cuántos se llaman? Los odontólogos, que tienen que saber que normalmente da como 14 ramas colaterales, entre colaterales ascendentes y descendentes, y se divide, ¿no es cierto?, esta arteria en, miren, una porción cigomática, porción pterigoidea, porción pterigopalatina, que no es el caso en todo caso que ustedes, pero vean todas las ramitas que da, ¿no es cierto?, cada una tiene su nombrecito. Una de las que siempre se las nombro yo, se fijan, es la arteria meningia media, que penetra la cavidad craneana, se fijan, y va a irrigar las meninges. Ahí la estamos viendo, miren esa de ahí. Va a irrigar las meninges. Miren, ahí estamos viendo, se fijan, miren cómo irriga el tabique medio nasal, toda la mucosa ahí de la cavidad nasal, el paladar duro aquí, miren las palatinas, o sea, irriga todo el interior de la cara y los dientes, cuero cabelludo. O sea, cuero cabelludo, la temporal superficial. La otra terminal, ¿no es cierto?, es la temporal superficial, que es esta de aquí. Y esta continúa la dirección, como dice ahí, de la carótida. Ahí lo vemos, ¿cierto? Podemos tocar el pulso también, ¿no es cierto? Por eso es superficial. Es menos calibrosa. También, ¿no es cierto?, se origina en el espesor de la glándula parótida que está por aquí. Y da unos ramos que se dirigen a la frente, un ramo frontal, y va un ramo que se dirige a la zona parietal, acá. Entonces, por lo tanto, irriga toda esta zona aquí del cuero cabelludo, ¿ya? Aquí la tenemos, miren, la maxilar, la temporal superficial. Todas sus ramitas ahí, colateral. Esta otra que ustedes ven aquí es la arteria facial. ¿Se fijan? Es flexuosa, que también es rama de esta, y va a irrigar toda la musculatura aquí de la cara. Los músculos que mueven los labios, que mueven los párpados, ¿cierto?, que mueven la nariz, las alas de la nariz. La carótida interna, ahora miren, la carótida interna penetra por un foramen carotidio que hay en la base de cráneo. Es lamentable que ustedes no sepan esa parte, ¿no es cierto? Y recorre toda una parte del temporal que se llama parte petrosa del hueso temporal, por dentro. Y emerge aquí en la cavidad craneana, ¿no es cierto?, por el medial ahí al ápice de la parte petrosa del temporal, en el foramen lacerado. Y ahí llega, ¿no es cierto?, a la cavidad craneana. Mira, aquí tenemos una imagen de la carótida, ¿se fijan? Esa es la carótida interna. ¿Cómo va dando estas ramitas que irrigan todo el encéfalo aquí? ¿Qué ramas terminales va a darle ahí la carótida? Miren, la carótida interna, ahí está llegando, ¿se fijan? Todo aquí está la base del cráneo. Esto es encéfalo. Entonces, esta carótida interna va a dar las ramas que van a irrigar el encéfalo aquí. Entonces, ¿cuáles son sus terminales? Aquí tenemos. Esa arteria de ahí se denomina cerebral anterior, cerebral media, esa de ahí, ¿no es cierto?, y la arteria comunicante posterior aquí. Entonces, de la arteria vertebral, que ya se las había nombrado, que la rama, ¿no es cierto?, a ver, ¿dónde la vemos aquí? Miren. Aquí vemos la arteria vertebral. ¿Se fijan qué rama de la subclavia? Ahí. Esa vertebral asciende por los forámenes transversos de las vértebras cervicales y penetra la cavidad craneana por el foramen magno, que es base de cráneo. Y de ahí, ¿no es cierto?, la vertebral derecha con la vertebral izquierda se anastomosan y forma esa arteria que es la arteria basilar. Y esa arteria basilar, la estamos viendo acá, miren, aquí,
Se fijan, miren, vertebral derecha, derecha, izquierda, arteria basilar. Esa va a dar la cerebral posterior. Pero todo esto entre las ramas de la carótida interna y las ramas de la vertebral, de la basilar acá, ¿no es cierto?, van a formar un polígono aquí, que se denomina polígono cerebral, que es el encargado de la irrigación del encéfalo. Y ese polígono cerebral, miren, es así, aquí está extraído de su contexto, se fijan, para ver toda cómo es. Entonces tenemos ¿qué arterias forman ese polígono cerebral? A lo mejor también lo van a escuchar con el nombre de polígono de Willis, ¿ya? O de Willis. Miren, carótida interna, cerebral anterior. Esa cerebral anterior se conecta con la del lado opuesto a través de esa pequeña arteria que se denomina comunicante anterior, ¿ya? La cerebral media, que es rama de la carótida interna, ¿cierto? Y aquí está la comunicante posterior, que se anastomosa con esta, que es la cerebral posterior, que es rama de la basilar. ¿Se fijan? Entonces, todo este elemento forma un polígono que es el polígono cerebral. Entonces, ese polígono está formado por la cerebral anterior, cerebral media, cerebral posterior, comunicante anterior, comunicante posterior y forma el polígono cerebral. Y eso es lo que nosotros vemos aquí, miren, ahí, ¿se fijan? Que está todo en relación con la silla turca, en donde está ubicada aquí la glándula hipófisis, ¿ya? Que descansa ahí en la silla turca. En relación con el quiasma óptico también, en esa zona ahí está, esto es quiasma óptico, eso es nervio óptico. Se forma ahí este polígono cerebral que irriga, se fijan, mire la cerebral anterior, toda esta zona del cerebro, cerebral media, que es la que tiene más territorio de irrigación, y la cerebral posterior que viene acá al polo posterior. Entonces, lo que les comentaba delante, que cualquier obstrucción de estas arterias, se fijan, de estas pequeñas arterias por un acúmulo de tejido graso, ¿cierto?, puede provocar un infarto en esta zona, ¿cierto?, un infarto cerebral, en la corteza cerebral de esa zona. Ahora, se fijan, tenemos aquí, ya vimos la carótida, el recorrido de la carótida, vamos a ver el recorrido de la subclavia ahora. Miren, la arteria subclavia es la que lleva irrigación a todo el miembro superior. Y esa arteria subclavia, se fijan, va dando y va cambiando de nombre de acuerdo por la zona donde va pasando. Entonces, llega como arteria subclavia. Aquí lo vamos a ver, ¿no es cierto? Miren, aquí hasta el margen lateral de la primera costilla. Y de ahí cambia de nombre y se va a pasar a denominar arteria axilar. Llega como arteria axilar hasta el margen inferior del músculo redondo mayor y de ahí se va a continuar con el nombre de arteria braquial. Y como arteria braquial llega al codo. A ver si lo tenemos aquí, no. Llega al codo y de ahí da sus ramas terminales, que son, ¿no es cierto?, la arteria radial y la arteria ulnar. Esas llevan el nombre de los huesos que forman parte del antebrazo, el radio y la ulna. Entonces aquí tenemos la arteria subclavia, ¿se fijan? Que llegó hasta aquí, con ese nombre. Y esta arteria subclavia, aquí la tenemos, miren, se fijan, aquí está la primera costilla, aquí ya es arteria axilar, se fijan, porque está en la zona de la axila, y como arteria subclavia va a dar la arteria vertebral, que ya la habíamos visto, que asciende, se fijan, para irrigar parte del encéfalo, y la médula espinal, lógicamente, va dando colaterales, y va a dar este tronco, que es el tronco tirocervical, ¿ya? La arteria vertebral, y el tronco costocervical, que son ramas ascendentes. Y una rama ascendente es esta que va a la pared interna del tórax, ¿ya?, que es la arteria torácica interna, esta de aquí, la torácica interna. Entonces, fijan, el tronco tirocervical va a irrigar parte de la glándula tiroide, ¿no es cierto?, parte del cuello. La arteria vertebral ya sabemos, ¿no es cierto?, dónde es su territorio de irrigación, y la arteria, ¿no es cierto?, costocervical, lógicamente que va a irrigar parte del cuello también y parte de los espacios intercostales 1 y 2. Ahí la vemos, miren, espacio intercostal 1
y espacio intercostal 2, está irrigada, ¿no es cierto?, por esta rama del tronco costo cervical. Por eso costo, costillas y cuello. ¿Se fijan? Ahí estamos. Miren, ramitas del tronco tirocervical. Ahí lo tenemos, el tronco tirocervical, ¿no es cierto? Va a regar la tiroides, como les decía yo, la glándula tiroide por inferior, va a dar esta ramita que es la cervical transversa, y va a dar esta otra ramita que va a la escápula. El omóplato, no sé si lo han escuchado hablar, esta es la escápula, para la parte anterior, ¿no es cierto? Por eso se llama, superior, por eso se llama supraescapular, sobre la, que irriga los elementos que están sobre la escápula ahí. El tronco costo cervical, que era este chiquitito, ¿cierto? Las intercostales, se fijan, 1 y 2 porque está alto, por eso se denominan, porque está más arriba, por eso le dicen intercostal suprema, ¿ya? Y la cervical profunda, que es esta otra que asciende y irriga toda la zona ahí de la región del cuello, en la parte profunda. Esta, que es la torácica interna, la van a ver en algunos textos ustedes también con el nombre de mamaria interna, va dando, recuerden que está ubicada en el mediastino anterior, se fija, del tórax, y da lógicamente ramas mediastinales. Si pasa por el mediastino, ¿no es cierto?, va a irrigar el timo, va a irrigar los bronquios, ramos bronquiales, ramos pericárdicos frénicos, las intercostales anteriores, irrigando los espacios intercostales anteriores, al diafragma, ¿no es cierto?, músculo frénica, y va a dar también una arteria que va a irrigar la parte anterior del abdomen, que se denomina epigástrica superior. Miren, aquí tenemos, se fijan, miren, el tronco tirocervical, cómo va dando esta, miren, la tiroidea inferior, porque recuerden que la tiroidea superior era rama de otra arteria que teníamos arriba, ¿no es cierto?, que era de la arteria carótida externa, la tiroidea superior. Entonces, se fijan, la tiroides, que es esta glándula que está ubicada aquí en el cuello, es una glándula, ¿no es cierto?, como toda glándula endocrina, produce, secreta sustancias y por lo tanto, ¿cierto?, tiene que tener una muy buena irrigación para que así pueda obtener lógicamente la materia prima para producir las hormonas que secreta. Entonces, tiene varias vías de irrigación. Aquí tenemos, miren, la torácica interna, ¿se fijan? Ahí cómo va descendiendo por el mediastino anterior y va dando las intercostales anteriores y va a irrigar la mama también, ¿no es cierto? Aquí los ramos mamarios. Ahí ya tenemos la subclavia, la arteria subclavia. Y aquí está lo que les decía, mira, ahí viene la torácica interna, se fija, por el mediastino anterior, cruza acá el diafragma y llega a la pared anterior del abdomen, como con el nombre de epigástrica superior. Esa epigástrica superior se anastomosa aquí con la epigástrica inferior, que es esta, es la pared anterior del abdomen, ahí a la altura del ombligo. A esa altura más o menos estaría el ombligo. Y esa epigástrica inferior es rama de la ilíaca externa, ¿cierto? La ilíaca externa es la arteria que va a llevar irrigación al miembro inferior. ¿Se fijan? Entonces hay una anastomosis prácticamente de miembro superior en relación con el miembro inferior, a través de estas arterias epigástricas. Aquí tenemos, miren, la dirección de la arteria vertebral, cómo asciende por estos forámenes de las vértebras cervicales y por el foramen magno va a ingresar a la cavidad craneana. Miren, aquí se ve por transparencia, se fijan, miren, si ustedes se tocan aquí el esternón, van a ver que cómo por transparencia estamos mostrando el arco aórtico, se fijan, con el origen de estos grandes vasos. Variación también ahí con la vertebral. Y miren, esta arteria vertebral, ¿cierto?, como da ramitos para irrigar la médula cervical, lógicamente. La arteria axilar. Aquí tenemos, ¿cierto? Cuando el miembro lo tenemos así, eso se llama abducción. Cuando juntamos el miembro superior al tronco, ese movimiento se llama aducción. Entonces aquí está abducido el miembro superior. Y podemos ver en toda su extensión la arteria axilar, ¿cierto? Va del margen lateral de la primera costilla, como ya le había dicho, ¿cierto?, al borde inferior. Este es el músculo redondo mayor. Y de ahí se continúa con el nombre de Rayen. ¿Cómo se llama esta arteria de aquí? ¿Me estás escuchando, Rayen? ¿Me dijo a mí, profe? Sí. Disculpe. No, la verdad ¿No te acuerdas? No le estoy escuchando bien porque estoy con mi hijita acá y me está hablando, así que está ya. un ojo pegado acá y ya, no le escuché bien. Perfecto, ya. Javier entonces, Javier Torres.
A ver, dijimos que primero la arteria, ¿no es cierto?, es la misma arteria que cambia de nombre. Primero teníamos la subclavia, después tenemos la axilar, y esta axilar se continúa con este nombre. ¿Cómo se llama este nombre de aquí, que está en el brazo? ¿Arteria cuánto, Javier? Muy bien, señor, ¿no es cierto? ¿Y llega como braquial a dónde? Hasta el codo, y del codo cambia, y cambia ¿Sí? la mano, ¿no? Muy bien, de ahí cambia, de ahí da 2 ramas terminales. ¿Cuáles serían las ramas terminales? Lo veo. ¿Quién me puede contestar? ¿Cuáles son las ramas terminales de la braquial? En el codo lo dijo muy bien, y ahí cambia. ¿Cuáles eran? La radial. Ya, muy bien. Y era el otro, el humeral. Ulnar. Ulnar, de ulna. Muy bien. Van bien ubicados. Me parece muy bien, jóvenes. Vamos bien. Entonces, ¿se fijan? Y recuerden, una forma de que no se pierdan más o menos, ¿cierto?, cuáles son las colaterales que va dando una arteria, es conociendo, ¿no es cierto?, las estructuras por las cuales va pasando, por lo tanto, ahí va a dar colaterales para irrigar las estructuras por las cuales va transcurriendo o haciendo su recorrido. ¿Se fijan? Entonces, esta arteria axilar, lógicamente, que tiene que irrigar todas las estructuras que están aquí en relación con la axila. Y para eso, fíjense ustedes que esta arteria axilar, miren, aquí la tenemos, da las colaterales que son, por ejemplo, miren, la torácica superior, esta de aquí, que es inconstante, que puede irrigar, ¿no es cierto?, la parte anterior del espacio intercostal 1 y 2, ahí. La tóraco-acromial, que es esta de aquí, ¿cierto? Miren, irriga aquí los músculos pectorales, ¿no es cierto?, todos esos elementos que están aquí, ¿no es cierto?, tóraco-acromial, porque va a esa estructura de acá, miren, ese de ahí es el acromio. Es parte de la escápula, ¿ya? Esta de aquí, que es la torácica lateral, ¿se fijan? Aquí tenemos un gran músculo que es el serrato, irriga ese músculo, ¿no es cierto?, el serrato. Y la otra, ¿no es cierto?, que esta que es más voluminosa es la subescapular, que va hacia la zona de la escápula. Todo ese hueso que está ahí, ¿no es cierto?, este huesito que está aquí, en la escápula omóplato, va a la zona, ¿no es cierto?, de anterior ahí a la escápula, irrigando lógicamente las estructuras que están en esa zona. Y además esta arteria axilar, se fijan, da esta arteria que son las circunflejas. ¿Por qué se llaman así? Porque forman como un círculo en relación con la articulación aquí, húmero, la articulación del húmero con la escápula ahí. Irrigan toda esa zona ahí de esta articulación. Tenemos la circunfleja humeral anterior y la circunfleja humeral posterior ahí. Forman un círculo arterioso aquí en la articulación. Puede ser un tronquito solo común o, como en este caso, 2 arterias, las circunflejas. Miren, aquí estamos viendo un corte de tórax, ¿cierto? Lo estamos viendo por dentro el esternón y las costillas, y vemos el recorrido que hace la torácica interna. ¿Se fijan cómo está ubicada ahí en el mediastino anterior? ¿Ya? Miren, aquí tenemos la braquial. Pues se fijan, seguimos, ya pasamos la axilar, vamos en la braquial. Miren, la braquial, los varones normalmente se jactan, algunos que son más deportistas, ¿no es cierto?, de este músculo, que es el bíceps braquial. Entonces, este bíceps medial aquí al bíceps braquial, ¿se fijan? Podemos tomarnos ahí, seguir el recorrido de la braquial, de la arteria braquial. Y se fijan lo que les decía yo, mire, viene pasando por aquí la arteria braquial y mire, va dando pequeños colaterales chiquititos para irrigar estos músculos que están aquí. Pues se fijan, este es el bíceps, ese es el tríceps, va irrigando esa musculatura. Entonces, llegado aquí al codo, esta arteria braquial da sus ramas terminales. Miren, aquí las vemos. Por fuera, lateral, si recuerden siempre en posición anatómica, lateral, tenemos la arteria radial y medialmente tenemos la arteria ulnar, esta de aquí. ¿Se fijan? Sus 2 terminales. Y en el brazo, ¿cierto?, esta arteria braquial da sus ramos más calibrosos, son la arteria profunda del brazo, que es esa que estamos viendo ahí, ¿se fijan? Y las arterias colaterales ulnares, que son esta de aquí. Miren, esta es la colateral ulnar superior y esta es la colateral ulnar inferior, que van a hacer anastomosis con estas aquí de la ulnar y forman una red articular ahí en el codo para irrigar la articulación del codo. ¿Ya? La arteria radial.
Hoy estaríamos en la hora, niñitos. ¿Qué me dicen ustedes? Jóvenes aún. ¿Quién habla? ¿Quién de ustedes saca la voz? Son las 10:40. Ahora, ¿Están muy colapsados? tenemos Ya, otra ya. clase ahora, por lo menos Ah, yo. ya, perfecto. No, ni un problema. Ya, jovencito, entonces vayan trabajando, ojalá con sus ayudantes, por favor, en todo esto. Y nos vemos entonces el día martes, ¿ya? Yo les voy a estar preguntando a los ayudantes cómo van las ayudantías, así que los insto a trabajar, ¿cierto? Con los ayudantes para de esta forma, ¿cierto?, puedan ustedes ir avanzando en el recorrido del estudio de la anatomía, ¿ya? Que según yo es la ciencia más linda del mundo, ¿cierto? Ya. Díganme chao entonces, jóvenes. ¿Quién me dice chao? Chao, Chao, profe. Chao, profe. Chao, jóvenes. Esté bien. Vaya bien en la otra clase, muy bien. Que les vaya muy bien.